Pues estamos de regreso en su programa Ideando y tenemos el día de hoy un invitado de lujo, José Alfredo Chicone. Además de ser uno de los pioneros de la mercadotecnia en la región, pues es un gran amigo desde hace muchos años. Muchos años. Gracias por la invitación y aquí estoy dispuesto a platicar de lo que nos gusta, ¿no? Que así es la mercadotecnia. Enamorados de este tema y además practicándolo tantos años, que es lo más importante. Así es, gozándolo año con año. José, platícanos un poquito para nuestro auditorio de tu trayectoria, para que conozcan tu trayectoria los pocos que no la conocen. Bueno, es un poco extensa y me voy a echar de cabeza con la edad entonces, pero empezó hace muchos años en Buenos Aires, en Argentina. Desde muy chico me dediqué a escribir para publicidad. Tenía un pariente que tenía una agencia de publicidad y me dio la oportunidad. Y te estoy hablando chico cuando tenía 15 años, era un niño todavía, un adolescente estudioso del tema, hasta que después, bueno, profesionalmente ya pasados 10, 12 años me fui a la Ciudad de México, contratado por una empresa en la Ciudad de México, Comunicología Aplicada en México. Y ahí fue la mezcla entre comunicólogos, mercadólogos y todos los dólogos que te puedas imaginar, y los publicistas que en esa época, pues, en fines de los años 70, la publicidad se manejaba de otra forma, es decir, había más oficio, más sacrificio, las cuentas costaban muchísimo trabajo ganarlas. Claro. ¿Sientes que es más fácil ahora? No, el que me oye ahora dirá, bueno, pues ahora también no es fácil, obviamente, porque aumentó la competencia. Antes había menos cuentas, pero había menos competencia. Yo creo que todos los tiempos son difíciles para avanzar en este terreno. Pero bueno, si tenemos en cuenta la profesionalización, que es lo que nunca debemos perder de vista, dejar siempre a un lado la improvisación, que es un flagelo bastante grave cuando la gente empieza a improvisar y quiere avanzar. Y desgraciadamente en nuestra profesión no es tan difícil improvisar. Es decir, no puede improvisar un dentista, no puede improvisar un piloto de avión, no puede improvisar un arquitecto, porque imagínate una casa mal construida. Pero aquí en nuestra profesión, desgraciadamente sí se da la improvisación. Es decir, tengo una prima dibujante, tengo una hija que le gusta escribir, tengo un hijo que... Y entonces ese es donde se desvirtúa un poco la profesión y el problema es que el cliente compre esa tesis, ese es el problema. Pero estamos trabajando permanentemente en ese aspecto y tú lo sabes, tú eres un ejemplo de juventud y progreso al mismo tiempo, porque cuesta muchos años progresar. Y esta es una zona que todos sabemos que yo tengo aquí 25 años y cuando llegamos, que muchos de los chicos aquí no habían nacido todavía. Así es. Cuando llegamos era una región muy doméstica en el terreno publicitario. Y lo digo con todo el respeto del mundo, y reconociendo además el esfuerzo de los publicistas de aquella época, que era denodado por mejorar, por hacer las cosas bien, pero el terreno no era propicio. Para colmo, estamos pegados con San Diego, que tampoco es una plaza importante dentro de la publicidad de Estados Unidos. San Diego es una de las plazas más rezagadas. Y eso lo sabes porque tienes una empresa en San Diego. Claro, tengo una agencia en San Diego, entonces no tenemos una buena ciudad vecina en materia mercadológica y publicitaria para que nos haya dado ejemplo. No estamos pegados a Los Ángeles, ni a Nueva York, donde son zonas o a Chicago, que son zonas naturalmente fuertes en este campo. Entonces, lo que se hizo, o hasta lo que se hacía hasta ese momento, pues era loable, porque la gente mantenía cierto esfuerzo para las cuentas que se manejaban en esa época, pero era otra Tijuana, era otra ciudad con menos exigencias en el plano de la publicidad, esa es la verdad. Claro. Bueno, y platícanos un poquito después de este antecedente, ¿cuáles crees que sean ahora las tendencias, las nuevas tendencias en el mercado? Bueno, yo creo que ahora viene una tendencia desde hace ya un par de años, o quizás 5 años para aquí,
la tendencia de todo lo que es digital y todo lo que significa estar pegados a aparatos desde el teléfono celular hasta la computadora o pasando por los iPads, donde la gente está permanentemente informada. Eso quiere decir una mayor cantidad de comunicación, no quiere decir calidad en la comunicación. Es que ese es un tema que habría que tratarlo con mucho cuidado. Es decir, tenemos mayor información y no quiere decir que la gente sea más inteligente porque tiene mayor información, porque la gente, por ejemplo, dejó de leer habitualmente para aprender y lee para auxiliarse, que son dos cosas distintas. Más el tema de la referencia, ¿no? Claro, el referente directo. Yo puedo enterarme qué significa la palabra anodino, porque tomo el teléfono y lo sé, pero a los 15 días te vuelvo a preguntar y ya no te acuerdas qué quería decir la palabra. ¿Qué es la diferencia de cuando uno aprendió leyendo y practicándolo al mismo tiempo? Entonces, esta inmediatez es muy buena por un lado y es muy perjudicial por otro. Si no la sabemos equilibrar o no le aconsejamos a los chicos que realmente tienen que seguir aprendiendo y practicando. Y analizando, porque hay un tema de veracidad importante, ¿no? Bueno, totalmente. Es decir, estos medios han avanzado muchísimo, pero están, para mi gusto, rezagados en veracidad, porque ahora cualquier sujeto puede subirse a la red y poner cualquier cosa de cualquier otra persona y después hasta que se desmienta lo que ese sujeto inventó. Es todo un proceso. Entonces, yo creo que sí necesitamos tomarnos esto con seriedad en el sentido profesional, no en el sentido de mal humor, o de estar serio por estar serio, porque creemos que esta profesión es muy divertida para empezar, ¿no? Muy divertida. Es una profesión hermosa y nos divertimos mucho cuando trabajamos, cuando creamos, cuando escribimos, cuando vemos la reacción del cliente, las caras de los clientes, cuando le estás proponiendo algo que es muy audaz y el cliente... es una profesión hermosa y divertida. Pero yo me refiero a la seriedad en cuanto a tomarnos las cosas desde el ángulo profesional de aprendizaje y sí auxiliarnos, es decir, para lo que realmente sirven todos estos adelantos. Es para auxiliarnos en la inmediatez, que sigue siendo importantísimo en un mercado que es nervioso, en un mercado que es demandante, en un mercado que cada día es más informado. Hoy el ama de casa sale a comprar un producto y ya sabe perfectamente si ese delineador de ojos le va a irritar los ojos, le va a durar, se le va a endurecer. Entonces ya tiene mucha información para el producto. Por eso debemos tener mucho cuidado en la misma elaboración de la publicidad. Muy bien, y me gustaría en cortito que me platicaras, hablábamos de la adquisición de la información, pero referente a saber escribir, a saber transmitir, precisamente porque ahorita muchas de las personas que se dedican a la comunicación tienen acceso a grandes herramientas de distribución de información. Hasta correctores, ¿no? Que sí, claro. Ahora no hay mucha excusa para equivocarte, para leer una palabra mal escrita, sin embargo lo hay, ¿eh? Así y eso es muy triste porque ahora tenemos hasta ese auxiliar que nos autocorrige y permanentemente nos está dando esa ayuda. Yo creo que es fundamental, pienso que es fundamental el saber escribir, porque si nos vamos a la esencia de todo esto, a la base de todo esto, es la comunicación. Claro. Dice, imagínate un comunicador que no sepa comunicar, o que no sepa escribir, o que quiera comunicar de otra manera que no sea escribiendo correctamente, o escribiendo lo que realmente se debe leer en ese sentido. Es muy triste a veces ver comunicadores que comunican mal o que pretenden comunicar de cierta manera y ves que cometen errores gravísimos. Entonces ahí es donde uno se preocupa. Por eso la importancia vital de saber escribir, porque es ni más ni menos que saber comunicar. En el momento que no sabes escribir, no comunicas las cosas correctas. Tú escribes, dinos dónde escribes, dónde te podemos leer. Yo escribo una página todos los lunes en el periódico El Mexicano, una página que se llama Marketing y Publicidad, pero que los amigos, y sobre todo los amigos, han hecho que esa página al final tenga un montón de temas que a veces ni siquiera me quiero meter, pero a veces hablamos de otras cosas, pero es porque los lectores, que son el motor que nos mueve a todos nosotros para escribir, y los amigos fundamentalmente hacen que uno escriba
varios temas. Excelente. Marketing y publicidad, no se la pierda en la edición de El Mexicano y por supuesto lo vamos a promover en nuestras páginas. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el link. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. Amigos, no se nos vaya ideando y lea esta columna Marketing y Publicidad porque es una columna muy útil para usted que estudia, para usted que trabaja, para usted que desarrolla negocios. Estuvimos con José Alfredo Ciccone, un gran amigo, el mejor publicista de la región. Gracias, muy amable.